Quiero darles la bienvenida a mis hermanas que esta semana han estado diligentemente estudiando juntos y que han trabajado, y el Señor ha trabajado muchísimo en esta semana. Isabel, bienvenida. Gloria a Dios, muchas gracias. Shabbat Shalom, Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Tania, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a todos y pues a hablar del Señor como Él disponga. Amén. Esta semana hemos estado platicando y estudiando sobre muchos conceptos que tal vez eran desconocidos para nosotros en algún momento. Descubrimos que hay varios tipos de celo. Le pedimos al Señor, después de entenderlo, que nos diera ese celo. También aprendimos acerca de la fe y a que nuestro Señor es el que da la fe, a que tenemos que pedírsela si sentimos que está decayendo. Aprendimos que hay varias personas en la palabra y que estas personas fueron utilizadas y que como nosotros también se han rendido y han dicho ya no puedo más, y el Señor les ha dado recompensa por seguir celosos de Él y de su palabra. Y esta semana nos ha hablado a nosotros principalmente en nuestras vidas. La palabra se ha hecho vida en nosotros y nos ha ayudado a mejorar para convivencia entre nosotros y también para convivir entre nosotros en la iglesia. Y es en este sentir que hoy, antes de decir cualquier cosa, queremos decir que estamos ejerciendo el amor que Dios puso en nuestro corazón, y es por eso que hoy estamos aquí, porque nos amamos. Y antes de decir cualquier cosa y antes de hacer cualquier cosa, el Señor está aquí con nosotros, y es a través de Él y de su nombre que nosotros podemos exhortarnos. No soy yo, no es Tania, no es Isabel, sino su Espíritu, que hoy habla a tu corazón y tal vez exhortará a que a lo mejor mejores en algunas cosas de tu vida. Entonces, antes que nada, quiero recordarles eso. Si hoy estamos aquí, es por amor y por amor a nuestra iglesia. Y es porque los amamos que hoy estamos aquí. Porque si no los amáramos, entonces, pues cada quien con su salvación. Isabel, bienvenida nuevamente. Y hoy quiero que nos platiques acerca de este estudio que estuvimos haciendo en estos días. Bueno, la porción que estuvimos estudiando es la porción de Pinhas o Finés, y relata en la cuestión del Éxodo precisamente cuando Pinhas, en obediencia a Dios, toma la lanza y traspasa a estas dos personas que estaban exhibiendo su pecado delante de los ojos de Dios. Entonces el celo que mostró por reverenciar lo que Dios decía lo llevó a detener la mortandad. El pecado trae consigo la muerte, y cuando el pecado en nuestra vida se detiene, cuando Cristo entra en nuestra vida y detiene el pecado y nos transforma, entonces cesa la mortandad. También lo vimos con otros personajes de la Escritura, y fuimos dando un recorrido hasta llegar a Cristo, cuando Él mismo se entrega en propiciación para cesar con el pecado, para detener la plaga de mortandad que estaba corriendo sobre la humanidad. Ahora teníamos una nueva vida. Ahora ese sacrificio nuevo nos llevaba de nuevo a la vida. Amén. Y entonces descubrimos que todo nos lleva al Señor, que todo tiene que ver con Él, y que cualquier cosa que nosotros podamos hacer tiene que ser Él a través de nosotros, con su Espíritu. Tiene que ser nuestra piedra, nuestro cimiento, porque si no estamos cimentados a Él, va a ser muy difícil querer seguir en su camino, porque no está en nuestra mente.
¿qué te parece si empezamos con una oración para dar lectura? Me parece bien. Los invito a que inclinemos nuestro rostro. Señor Padre, soberano de todo, Señor, te agradezco, Señor, habernos puesto aquí y utilizarnos, Señor, de una manera apreciable ante tus ojos, Señor. Señor, te agradezco a todas las personas que están aquí, que dan de su tiempo para escucharte, Señor, para que su corazón se abra a tu palabra y que ellos también, Señor, compartan la palabra con el mismo ahínco que lo hizo Jesús, Señor. Señor, también te pido, Señor, por todos los hermanos que te siguen y que no pueden dar de tu palabra porque son acosados, Señor. Porque allá afuera, Señor, hay muchos que quieren dar de tu palabra, pero no pueden porque hay gente. Y sobre todo está Satanás, Señor, que los tiene acorralados, pero tú estás ahí para salvarlos, Señor. Gracias por darnos a nosotros la oportunidad de estar a salvo y dar tu palabra, Señor, enfrente de todos, enfrente de tus hijos, Señor. Porque solo eres tú el que dice y habla a través de nosotros. Nosotros no somos nada sin ti, Señor. Señor, te pido que nos pongas solo tu palabra y verdad para que llegue a los corazones de nuestros hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, después de estudiar y de escudriñar la palabra, llegamos a Cristo, llegamos a aquella noche en la que Él comparte con sus discípulos el pan. Descubrimos que es en una fiesta importante y descubrimos que ese pan que estaba compartiendo tenía una característica importante. Ya que era la fiesta de los panes sin levadura, el pan no estaba leudado. Y Él dice que comparte el pan diciendo que este es su cuerpo, haciendo alusión a que Él no tiene levadura, a que Él es el sacrificio de aquel macho sin ninguna mancha, aquel que fue tomado para el perdón de nuestros pecados y que es perfecto. Más adelante, Pablo nos recuerda y nos dice que hay diferentes formas de celebrar la Pascua o hacer esta festividad, que se puede hacer como el Señor lo hizo, con panes sin levadura, recordándolo a Él, porque esa es la tesis central de la festividad. Pero también se puede hacer de otra forma, consumiendo otro tipo de pan leudado, y que así como Jesús estaba festejando con sus discípulos, también habían unos fariseos que estaban festejando esto con levadura, haciendo un complot entre ellos, generando discordia, murmurando el mismo día, en la festividad. Descubrimos que hay formas de hacerlo, pero entonces nos exhorta con amor a hacerlo de acuerdo como nuestro Señor lo hizo. Entonces les voy a pedir, por favor, que vayamos a 1 Corintios capítulo 5, por favor. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberáis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hasta ahí, gracias. Isaac, está pasando algo en la congregación en ese momento. Sí, literalmente, pero también espiritualmente. Así es. Cuando el Señor a través del apóstol Pablo le recuerda a los corintios lo que están haciendo, los lleva a Levítico capítulo 18, cuando dice que la desnudez de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu padre porque es su desnudez. Entonces,
la condición de afuera representa la condición espiritual en la que estamos. La iglesia de Corinto era conocida por este tipo de prácticas que no eran agradables a Dios. Constantemente había que estar recordándoles lo que no era agradable a Dios para que entonces regresaran al camino. Entonces, cuando en mi versión dice, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, porque aún entre los que no eran del camino, como se les conocía en aquella época, o no eran seguidores de Cristo, esta práctica era abominable. Entonces hablaba de algo que era demasiado sucio aún para practicarse. ¿Por qué? Porque cuando habla de la mujer de tu padre, puede estar hablando de tu madrastra, pero puede estar hablando también de tu madre. Entonces habla del respeto y de no transgredir los límites que Dios coloca en nuestra vida para que nosotros vivamos conforme a lo que Él agrada. Entonces ahí se manifiesta la fe y también se manifiesta el celo por la palabra de Dios, por vivir en integridad conforme a lo que Dios establece. Dice la palabra que había fornicación en la iglesia. Así es, y la fornicación pues básicamente es un pecado, igual que todos. No hay pecado mayor, ni todos son pecados y vistos por el Señor son pecados. Y la levadura es un ejemplo de eso. Dice que es una sustancia fermentada capaz de provocar la fermentación alcohólica de otros elementos. Eso quiere decir que contamina al elemento. Y lo más chistoso es que se activa con leche tibia y azúcar. Recordemos que el azúcar es un sustituto de la miel que es natural. El azúcar tiene un proceso y es como un sustituto, es similar, pero no es lo mismo. Y me tomé la tarea de ir a Apocalipsis 3, 15, 19, porque me dio, no sé por qué, pero cuando lo leí, dice en Apocalipsis 3, 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Creo que nos habla a nosotros los que creemos. Y muchas veces decimos que creemos, pero no estoy ni en lo frío ni en lo caliente, estoy en la tibieza. Y se nos olvida que Dios abomina eso. Entonces vengo a la iglesia diciendo que soy hijo de Dios, y que me vean mis hermanos hacer las cosas, pero al salir mis acciones no dicen lo mismo. Entonces hay que tener cuidado porque un poco de levadura, una mentira, un pensamiento malvado y hacerlo, leuda toda la masa, todo lo trabajado en Dios en toda esa semana, por ejemplo. Entonces creo que nos habla a la iglesia y a que tengamos cuidado de limpiarnos todos los días para que ese leudo, esa levadura salga no se active, exactamente. No contamine nuestra iglesia. De eso está hablando Pablo. Y él dice que en el versículo 2, seguimos en 1 Corintios 5, en el versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, somos orgullosos y lo dejamos desapercibido. Vemos que hay una situación en nuestra iglesia y nos preocupamos más por la salvación personal, que lo dejamos a un lado. Asumimos que el Señor va a trabajar, pero no hacemos nada siendo un solo cuerpo. Entonces, no nos damos cuenta que ese mismo principio sucedió antes en el Antiguo Testamento. Y sucedió con Coré, y sucedió con Balaam, y sucedió en muchas ocasiones. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo que eliminar a ese pecado físicamente, a esas personas, para que la iglesia no se contaminara. Entonces hoy Pablo nos está diciendo, tu iglesia se está contaminando
y no estás haciendo nada al respecto. Más adelante, en el versículo 3, dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice el 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, hay que hacer algo con esta levadura que se está esparciendo en nuestra iglesia. Sí. Pero también hay que tener cuidado, porque dice que no seamos sabios en nosotros mismos. Y dije, entonces, ¿cómo voy a juzgar al hermano porque no soy perfecta? Entonces, ¿cómo le hago? Y primero me fui a Mateo 7, del 1 al 6, si me permites leerlo. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados, con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja de en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Así es. Entonces, siempre nos muestra una dualidad. ¿Qué dualidad estoy tomando? ¿Estoy juzgando con mi juicio? ¿Comparo conmigo mismo cuando yo no soy perfecto? Ay, es que, ¿por qué, Oscar, estás ahí? Yo no haría eso, pues ¿yo quién soy? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero también dice en Primera de Reyes 3:28, que fue lo que más me llamó la atención, dice algo muy, muy bonito y que a veces se nos olvida. Bueno, a mí se me olvida, básicamente. Primero de Reyes. Sí, 3:28, por favor. Dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, pero vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Así es. Entonces, ser hijo de Dios nos da sabiduría para poder juzgar con su palabra, conforme a su palabra. Entonces, puedo acercarme a mi hermano y ser amoroso y decir: sí te estoy juzgando a la palabra de Dios, pero no conmigo, porque los dos pecamos. Y una vez mi papá le decía a mi hermana: es que tú no tomes. Y mi hermana le contestaba: es que tú tomabas. Y él le dijo: sí, yo lo hice. Y por lo mismo, porque sé que está mal, porque ya lo viví, porque me demostraron que estuvo mal, yo te invito a ti a no hacerlo, a no caer. Es muy diferente a juzgar a los otros, porque nosotros ya hemos caído. Y Dios nos pone como ejemplo a los demás para ayudarlos a crecer. Esa es la sabiduría que solo Dios nos da. En Primera de Corintios, del 1, 18-29, dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por locura de la predicación. Muchas veces, cuando dejamos de hacer estas cosas y queremos ayudar al prójimo a no hacerlas, nos tachan de locos. Porque la otra persona a lo mejor no conoce de Dios y Dios quiere que conozca y tú estás ahí. Pero a lo mejor no nos acercamos como Dios quiere, con amor. A veces
podemos estar en el buen camino y nos gana la carne y decir, no, es que no debes hacer eso. No, a ver, calma, comprendamos al hermano. También es un proceso, también está en ese proceso. La única sabiduría que nos va a ayudar a poder juzgar con justo juicio es la de Dios. No más, no nuestra vanagloria, no nuestro querer ser más grande que Él. Esta sabiduría es la palabra de Dios. Es la sabiduría que tenemos para poder juzgar en el buen sentido a nuestro hermano, no a nosotros. No con egoísmo, no con celo. Si vas a ser celoso, sé celo de la palabra. Hermano, hermana, hoy te invito a que si has vivido algo o si ves que algo está pasando en tu iglesia, te acerques con amor, ayudando primero. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? No juzgando, no viendo lo que hace el otro, qué está haciendo mal, qué está haciendo bien. ¿Sabes qué, hermano? Te ayudo. ¿En qué te puedo ayudar para ser mejor, para seguir lo que está aquí? Porque igual, a lo mejor, y los dos encontramos algo nuevo y yo también tengo que aprender contigo. Qué difícil juzgar, qué difícil cuando el Señor dice que no nos juzguemos. Qué difícil cuando yo veo a mi hermano que está haciendo algo mal y sé, porque lo he vivido, cómo puede terminar. ¿Cómo entonces, Isa, puedo acercarme con mi hermano y exhortarlo y decirle, eso que estás haciendo me llevó a mí a cometer muchos errores? Tu testimonio. A veces un testimonio puede ser mucho más poderoso que todo un discurso elocuente. A veces nuestra propia persona, no en nuestras propias fuerzas, queremos transformar nuestro entorno. Pero dice el Señor que nos bastemos en su gracia, que todo viene de Él, por Él y para Él. Entonces dice, reposa en mí, trabaja, permitiendo que yo trabaje a través de ti. Entonces tu testimonio puede convertir el alma de un hermano. Y es cuando el Señor dice ahí en Isaías que nos da lengua de sabios, porque ahorita podemos hablar con mucha fuerza y tal vez a muchos eso impacte, pero a muchos otros tantos serán palabras que se lleva el viento, como la hojarasca, mencionábamos en la mañana. Pero un testimonio, una vida transformada por el poder de la palabra y del Espíritu Santo obrando en esa persona, puede llevar a otro a buscar aquello que Dios te está dando a ti. Oye, yo quiero la paz que Él tiene. Yo quiero la sabiduría que tiene para resolver, para ponerse enfrente de una situación o de una encomienda. Yo quiero hacer lo mismo que hace. Entonces dices, ¿quieres tener esto mismo? Pues esto mismo me lo dieron aquí. Esto que yo tengo, que hoy gozo, que hoy vivo, que hoy manifiesto con poder y autoridad que viene de Dios, viene aquí. Y lo único que tienes que hacer es ir allá. Y entonces es cuando la palabra deja de convertirse en letra para convertirse en viva y eficaz, porque transforma la vida de la persona. Lo lleva de la muerte a la vida que es no finita por las condiciones de este envase que nos han prestado en este peregrinaje, sino que trasciende más allá porque se conecta mi espíritu con el de Dios. Entonces, una forma correcta de poder mostrarle a alguien la verdad es a través del testimonio que Dios da en ti. Por eso dice la Escritura, no seas piedra de tropiezo. Hay muchas cosas que la Escritura no marca como que no puedes hacer. No hagas aquello, no hagas... Hay muchas cosas que la Escritura no dice no las hagas, pero dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Y por qué? Porque a lo mejor yo sé que agarrar este teléfono no repercute en nada y no va a cambiar mi fe con el Señor.
Pero tal vez alguien nuevito, alguien que recién está empezando a conocer a Dios, dice, oye, pero si ella agarra el teléfono y no pasa nada, yo también lo puedo ver. Pero la madurez en el caminar es distinta. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo llevamos conociendo a Dios, adentrándonos en su palabra, creciendo, madurando, cambiando, dando fruto, entonces vamos adquiriendo sabiduría para saber que si yo agarro el teléfono no pasa nada. Pero también sé que si esta acción puede perjudicar a un hermano que apenas está empezando a caminar, me permite abstenerme de ella. Entonces, mi testimonio ratifica la fe de aquel que está conmigo y entonces hace lo que decía Tania, lo ayudo. Vamos a caminar juntos. Entonces, te muestro con mi ejemplo. Porque Pablo le decía a todo mundo, le decía, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces él le decía, no sean ejemplo, no me tomen como ejemplo porque yo soy yo. Tómenme como ejemplo porque yo imito al ejemplo mayor, yo imito a Cristo. Entonces, cuando tenemos esa responsabilidad sobre los hombros, somos muy cuidadosos de no ser esto, de no ser piedra de tropiezos, para que aquel que está empezando a caminar, a buscar aquello que tú hoy tienes, que hoy Dios te ha dado, pueda decir, me apoyo en ti, porque he visto lo que Dios está haciendo. Y llegarán también otras personas dentro de la iglesia que se acercarán a ti con otra intención, con levadura, siendo falsos, agradeciéndote y diciéndote qué bien lo haces y haciendo comentarios. Investigamos que la levadura no solamente es esta bacteria que se activa, sino que también espiritualmente se puede convertir en hipocresía, se puede convertir en sí pecado, en adulterio, en religiones, en creencias. Levadura puede ser adulterio en el momento en el que yo estoy empezando a fallarle a mi Señor e irme con otras religiones o con otras creencias o con esta famosa creencia de yo lo puedo todo. Y hago mucho hincapié en eso porque yo estuve en esa creencia muchísimos años, de que todo surgía por mí y lo que yo me esfuerce es lo que yo voy a obtener. Si yo me esfuerzo y yo está en mis fuerzas, yo voy a tener éxito. Eso también es adulterio para el Señor. Eso también es fornicación, cuando nos fuimos con otra persona, con otro ídolo, amándome a mí mismo, idolatrándome a mí mismo. Entonces, ya entendiendo la levadura y ya entendiendo el significado de todo esto, cuando el Señor nos dice a través de Pablo que la erradiquemos, ya no solamente erradicar el pecado, erradicar la hipocresía, erradicar la fornicación espiritual, el adulterio espiritual, erradicar todos esos ídolos que tal vez tienes en ti, en tu corazón, erradicar el adorar las cosas materiales que tienes y añorar tener mejores cosas materiales. Porque nos ha pasado. Y todo lo que trato de decirles, hermanos, es porque me ha pasado. Yo también añoré tener un auto mejor que el que tengo. Y también añoré tener una casa más grande que la que tengo. Y pensaba yo que tener esas cosas materiales era bendición. ¡Qué bendición, hermano! Tiene una casa más grande. ¡Qué bendición tener un auto más grande! Pensando que eso es bendición. Adorando
las cosas materiales y vanas. Entonces cuando el Señor se acerca y me dice, Oscar, déjalo todo. A ver, déjalo todo. Que te diga, Oscar, ¿sabes qué? Tienes que dejarlo todo, casa, auto y también a tu familia y sígueme. ¿Con qué cara yo voy a decirle al Señor, espérame, porque tengo que cuidar mi casa y tengo que cuidar todo lo que yo ya logré? Eso también es levadura. Y gracias a que el Señor es misericordioso, pude entenderlo mucho antes de que pasara. Y entonces cuando el Señor, que ya prometió que va a venir y yo lo espero con ansias, entonces, y que venga y me diga, vamos, me despojo de todo y vamos. Porque hay una recompensa. Recompensa para los hombres celosos, lo vimos esta semana. Quiero ser celoso de la palabra. Quiero tener ese celo que el Señor tenía. Cuando llegó a su templo y vio que todo era un desorden, que estaban usando su palabra para generar ingresos, que los corderos que se hacían para sacrificio los vendían ahí y no eran perfectos. Tú podías ir, comprar tu corderito, llevártelo a tu casa y hacer tu sacrificio. ¿Realmente es eso lo que quería el Señor? ¿Que la iglesia se dedicara a proporcionar los elementos para sacrificios? Y entonces con ese celo dijo que su casa estaba hecha un mercader. Y entonces empezó a tirar las cosas. Finés incluso, con ese celo. El Señor le dijo a Moisés, elimina el pecado. Tienes que matar a todas las personas que están teniendo fornicación con estas mujeres. Finés no le preguntó a Moisés, ¿realmente te lo dijo el Señor o eres tú el que lo está diciendo? No le preguntó a Moisés si esto era grato para el Señor. Reconoció la autoridad de Moisés, por tanto reconoció la autoridad del Señor y entonces fue y accionó. Quiero tener ese celo, quiero tener esa fe. Y habrá días que tal vez no logre que mi fe sea más fuerte. Y entonces el Señor dice, ven a mí, regresa a mí, yo te la doy. Yo te la doy, yo soy el Señor de la fe. ¿Piensas que las cosas no van a salir bien? Ven a mí, yo te doy fe. ¿Cuántos años llevamos siendo cristianos? Yo llevo 10, presumiendo. Pero hace un año que empecé a leer la palabra, hace un año que empecé a ser estudioso y diligente, imagínense. Ya no existe eso de que nos convertimos hace 15 años, hace 20 años y soy cristiano hace muchísimos años. Yo soy cristiano de cuna. ¿Cuándo fue la vez que tú estudiaste con tu hermano y aplicaste lo que el Señor te decía? Esto no es de tiempo, esto no es de quién tiene más tiempo en la palabra y quién se aprende más versículos. Hay muchísima gente que tiene meses en la palabra que me ha enseñado muchísimo, muchísimo, se los juro. Hoy el Señor, y esta semana ha trabajado muchísimo en nosotros, nos ha pedido, nos ha exigido fe a través de las circunstancias de la vida cotidiana. Nos ha puesto a prueba y nos ha enseñado. Y gracias a eso, hoy podemos decir que en Él hay recompensa. Amén. Y lo que dijiste está escrito. En Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios no nos deja. Tú ya tomaste el camino y Él sabe que vas a meter la pata en algún momento y te va a reprender y nos va a doler, pero es la única forma de volver a ser celosos y arrepentirnos de ese pecado y poder ayudar al otro. Porque entonces, ¿de qué serviría si tuviera algo perfecto
no se reflejaría la obra de Dios. Nos saca de lo más vil y despreciable para transformarnos en algo, en un recipiente donde Él pueda habitar y dar su palabra y ayudarte a ti a dar un testimonio que llene el corazón de las demás personas. Entonces sí es fácil, en un sentido es fácil, pero en otro sentido es difícil, porque seguimos en este cuerpo y seguimos en esta carne. Y Él nos reprenderá conforme a los actos que hagamos. Y tendremos muchas veces que pedir perdón y tendremos que arrepentirnos de corazón para no volver a hacer ese pecado. Pero seguimos en el mundo. Entonces no se nos olvide que sí es amoroso, pero también es justo. Y sí tendremos que decirle: Señor, perdóname, no fui digna de ti. Y arrepentirnos. Y si le hago mal a un hermano, entonces, hermano, perdóname, porque está en los mandamientos. En los mandamientos dice que amemos al otro como nos amamos a nosotros mismos. Porque Dios nos amó más que a Él mismo. Entregó a su Hijo solamente para perdonarnos de pecados que ni nosotros imaginamos. Así es. Fíjate, hay 3 cosas importantes que mencionaron ahorita. La primera es mujer. La segunda es adúltera y fornicaria. Y la tercera, disciplina. El Señor dice que su iglesia es su novia. Es una novia y que va a venir por una iglesia gloriosa, dice ahí en la Escritura, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Que la va a entregar a sí mismo, ¿no? A Cristo. Fíjense, cuando la palabra habla de mujer, en el sentido figurativo, habla precisamente de esto, de iglesias, doctrinas, enseñanzas, y espera que nosotros seamos limpios y sin manchas, que en este ir peregrinando de la vida aprendamos a ir juzgando o discerniendo que en la palabra a lo que nos manda el Señor son sinónimos. No es lo mismo señalar que discernir. Y cuando Dios habla de juzgar, habla de discernir conforme al conocimiento de Dios. Entonces nos está enseñando que seamos sabios en Dios. Entonces nos lleva a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Para qué? Para mantenernos santos, apartados, como esa novia prometida. Ahora, ¿por qué el Señor habla de fornicación y adulterio? Las mujeres que no estaban casadas, las mujeres solteras, no podían adulterar, eran solo fornicarias. Pero nos regresa a los primeros 5 libros de la palabra, porque dice que esta mujer que ha tomado su iglesia, la ha separado para sí, se ha comprometido en matrimonio. Entonces, en el contexto legal de esto, esta mujer ya está casada, porque ningún otro hombre podía tocarla, ningún otro hombre podía mirarla con ojos de nada, porque había sido separada para aquel que la iba a desposar. Entonces, en el contexto legal, esa mujer ya era casada. Así estamos nosotros. Seguimos siendo la novia que espera al novio, pero que ha sido comprometida en matrimonio, que ya ha sido separada para aquel que fue a hacer la morada para venir por ella. Entonces, nos está diciendo, sí pueden adulterar, porque ya están casados. Ya están casados con él. Y también fornican porque se van en pos de otros. Entonces Isaías, a lo largo y ancho de todo el libro, habla mucho de esto para que ya lo vean con calma. Pero lo que nos está diciendo el Señor es que ustedes que han sido apartados para mí, ustedes a los que yo he escogido, dice la porción ahí en Jeremías, desde antes de que nacieran. Ustedes que a pesar de todo lo que pudieran hacer, yo ya sabía que su corazón iba a estar dispuesto para que esta palabra permeara y diera vida. Dios dice, yo soy Dios, no ustedes. Nada está por encima de mí.
Es más, en el segundo mandamiento Él dice, yo soy celoso. Soy Dios fuerte y celoso. Habla de que no permite que su palabra se adultere, que no permite que nosotros nos vayamos en pos de esos otros, a coquetear, fornicar, lo que sea. Entonces nos está diciendo, sean mujeres comprometidas, íntegras, que se mantienen guardadas en el hogar. ¿Y cuál es ese hogar del que nos habla? Su palabra. Porque entonces el celo viene por guardar la palabra, pero la fe también viene por el oírla. Entonces, el conocimiento que Dios va generando en nosotros, en el sentido espiritual de la frase, nos va a llevar a tener ese celo, a llamar bueno a lo que Dios llama bueno y a llamar malo a lo que Dios llama malo. Entonces, como Finés, tal vez tú no agarres tu lanza y traspases a alguien por ahí en la calle, pero entonces vas a tener las palabras, como dice allá en Isaías 50, para darle aliento a aquel que está hoy agobiado, aquel que hoy no tiene esperanza, para darle aliento a esa persona que llegó buscando sosiego para su cansado existir, porque ya no puede, porque ya no tiene salida. Entonces, esa es la lanza que ahora Dios te va a dar, su palabra, para que puedas hablar con la verdad, para que puedas decirle al hermano con amor, como dice ahí en 1 Corintios 13, porque si de todos el mayor es el amor, para que le puedas decir, Dios está contigo, arrepiéntete, porque yo me arrepentí y entonces ahora Dios me ha dado una nueva vida, en la que tengo luchas, en las que caigo y desfallezco, sí, pero en la que reposo en la esperanza de que Él es mi sustento, es mi todo suficiente, mi todopoderoso. Entonces, esta porción de 1 Corintios capítulo 5 habla de eso. El leudo en una porción mínima puede, o la levadura puede leudar completamente toda una porción muy grande de masa. Y en este capítulo nos dice, quítense la vieja levadura. Es decir, olviden lo pasado. Las cosas pasadas ya están allá. Sean nueva masa. Vivan esta nueva vida. Tengan la fuerza suficiente para soportar, porque aquellos que creen sin ver son bienaventurados. Y ninguno de nosotros aquí presente vio a Cristo, ni anduvo en aquel tiempo, pero entonces ahora por la fe hemos creído. Entonces nos hace bienaventurados, es decir, nos hace dichosos, nos hace bendecidos. Esa es la bendición que Dios quiere que compartamos con los demás. No se trata de elocuencia, no se trata de grandes discursos, se trata de una vida transformada por el Espíritu que se manifiesta en las obras que Dios impulsa a través de la fe que nosotros tenemos. Entonces tratarás a aquel que tienes al lado como te gustaría ser tratado a ti. Y para una persona como yo, a la que Dios sigue tratando, decir esto es muy difícil. Porque para llegar allí, tú tienes que menguar en tu totalidad. Para que, como decía Oscar ayer, Dios pueda entonces prevalecer en tu vida y transformar lo vil en algo ahora santo, algo limpio, algo puro apartado para Él. Porque en condición de pecados nos encuentra a todos. Pero entonces hablaban de las vasijas. Hay vasijas, ahí en Levíticos, creo que capítulo 11, si no estoy mal, o capítulo 2, uno de esos. Dice que hay vasijas que son de barro. Y después de que se terminaban de usar, se rompían, porque se iba a hacer arcilla nueva para hacer otras. Pero habían vasijas de madera.
Y esas vasijas de madera no se rompían, se lavaban para volverlas a usar. Así hace Dios con nosotros. Imaginemos que somos esas vasijitas de madera y Dios agarra y cada vez tiene que limpiar. Y cada determinado tiempo, cuando ya está muy cochina la madera, tiene que lijarla para que entonces vuelva a quedar limpia y pueda vertirse de nuevo agua ahí, o vino nuevo. Entonces, al final del día el Señor nos hace esa invitación a ya no ser nosotros, sino ser en Cristo. A ya no seguir viviendo en este viejo hombre cansado, agobiado, lleno de prejuicios, lleno de maldad, lleno de maledicencia, lleno de ver cómo fastidio al hermano para yo estar bien. Sino que seamos ese nuevo hombre en Cristo que puede responder el mal con el bien, pidiendo a Dios en todo tiempo que bendiga al hermano, dando palabra de sosiego, dando lo mismo que recibe de gracia. Entonces, Dios es bueno en todo tiempo. Al final del día, y en eso Dios es muy categórico en dejarnos la decisión a nosotros. Porque los dos caminos están ahí abiertos. Y Él dice que te pares ahí en esa disyuntiva y digas, ¿hacia dónde? Y todavía te dice, te sugiero que escojas mi camino, la vida. Y así como le dijo a Josué, nos dice a todos nosotros, esfuércense y sean valientes. Y luego le dice, como más abajo le dice, y sé muy valiente, porque la vida, esta vida con Cristo, esta vida en Cristo, no es para cobardes, porque las pruebas tienen que pulir ese carácter. Entonces, no es de los que retroceden. Necesita mucha valentía para decir, Señor, heme aquí. Y esfuerzo para no hacer nada en mis fuerzas, sino dejar a Dios obrar. Amén. Les contaba yo esta semana que tengo un bebé de 9 meses en mi casa y que me ha enseñado muchísimas cosas y que he aprendido a ser papá y que cosas que no entendía bíblicas ahora las puedo comprender, como el empezar a comer cosas líquidas y luego sólidas, etc. Pero algo pasó en esta semana y es que mi bebé está empezando a gatear y estamos todos juntos y mi bebé quiere gatear hacia el precipicio de la cama. Yo le tengo que decir que no y tengo que jalarlo y decirle, no hijo, no, porque te vas a caer. Pero él quiere ir hacia el precipicio porque vio un zapato, porque vio lo que sea y quiere ir. Y entonces tengo que soltarlo un poco para que él pueda aprender a gatear. Pero justo cuando está a punto de caerse, tengo que jalarlo de nuevo conmigo y decirle, no, porque te vas a caer. Imagínense que el Señor está viendo que estamos a punto de caernos y no puede hacer nada al respecto porque tenemos que aprender. Tenemos que caernos al precipicio para poder aprender. Solamente así no volveremos a gatear al precipicio. Imagínense el dolor del Señor viendo a su hijo caer. Yo si veo caer a mi hijo me va a partir el alma, porque va a llorar y se va a lastimar. Y yo no quiero que pase eso, mi hijo. Por eso lo quiero tener aquí conmigo. Que esté conmigo y yo vea hacia dónde va y yo guiarlo y de la mano y tomarle la mano para que no se vaya a otra parte. Imagínate que el Señor te está viendo
Y tú cerrado en tus propias fuerzas, tratando de conseguir lo que tú quieres, pensando que eso es éxito, escalando, porque así nos han dicho, hay que escalar, escalando en cualquier ámbito, tratando de ser exitoso, pero yendo al precipicio. El Señor obviamente te va a tomar y no te va a gustar y vas a llorar, porque tu meta es ese precipicio. Te va a tomar con Él, te va a decir, no, fulano, no, tú vas aquí conmigo. Quiero ser hijo del Señor para que me lo diga, porque no me quiero caer en el precipicio. Quiero que Él me tome y me diga, Óscar, no, prefiero que Él lo haga a que yo me lastime. Cuando estamos con el Señor y empezamos a estudiar, empezamos a ver las cosas de otra forma. Y ver todo lo que nos pasa y lo que sucede en nuestra iglesia, lo empezamos a ver con otros ojos. Con ojos de amor, con ojos espirituales. Ya no vemos solamente al hermano que está enojado. Ay, seguramente está loco, porque yo lo dije. ¿Quién sabe qué le pasa? No me estoy dando cuenta de lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esa situación. A lo mejor me está enseñando a tener dominio propio, a lo mejor me está enseñando a ser más sabio, a lo mejor quiere que yo vaya con Él, a lo mejor me está enseñando al tipo de persona que yo era antes. Así te veías, Óscar, que no se te olvide. Así todo airoso, así todo afanoso, así tratando por tus propias fuerzas, así te veías. Vergüenza me da. Se los digo, me da vergüenza. Quiero ir ahora con el Señor y decir, soy su hijo. Y aunque las otras personas digan, ay, sí, ya, pues ya eres ahora, lo que sea, tache, cualquier cosa, adjetivo. Prefiero que digan eso a caerme en el precipicio. Y Zacarías también lo vimos en la semana. En Zacarías, Satanás va con Dios y le dice, mira a tu hijo. Josué. Con Josué. Sacerdote Josué, Zacarías capítulo 3. Y le dice, mira, él es sobra. Del incendio que hiciste, sobra. De lo que sobró es carbón, es piso. Pedazo de madera blanca. Es cualquier cosa. Que no se te olvide. Qué bueno puede salir de Cancún. ¿Tania? Pues qué bueno puede salir de donde ella viene. El Señor se está gloriando, no en nosotros. Él se está gloriando tomando algo vil para convertirlo en algo santo. Amén. La gloria es de Él. Amén. Es para que ustedes vean que puede hacer eso porque Él es todopoderoso. Para fortalecer la fe, para enseñarles que sí se puede, para enseñarles que hay recompensa en el cielo. Y sí, es difícil, sí, pero es el Señor que su yugo no es tan, que su yugo es ligero. Entonces, cuando tengas una situación y empieces a tener conflictos, pues no se supone, Tania, que estamos con el Señor. No se supone que ya estamos hasta compartiendo la palabra los fines de semana y todavía estamos afligidos pensando en qué vamos a comer mañana. Dios puede utilizarnos a nosotros y utilizar a mi hermano para hablarme. Somos un mismo cuerpo, con diferentes funciones. Hay ojos, hay oídos, hay bocas, hay de todo. Hay lenguas también. Yo no voy a juzgar a mi hermano diciendo que no puede hacer lo mismo porque yo soy ojo y ella es oído. Ella tiene su función en la iglesia y yo tengo mi función. Yo no puedo decirle, usted tiene que ser como yo porque así lo dice la palabra. Y yo estoy siguiendo la palabra y usted tiene que ser como yo. No, usted en sus fuerzas y con el don que Dios le dio. Algunos tienen, yo he visto muchísimos talentos. Algunos tienen talento para escribir, otros tienen talento para editar, otros tienen talento para conducir, otros tienen facilidad de palabra, otros solamente son estudiosos y nos proveen esa información.
todo con un mismo fin, con un mismo propósito. Porque a lo mejor tomará uno, terminará su propósito, pero pondrá otro. Y su propósito va a ser el mismo. Somos simples órganos en un cuerpo haciendo nuestro trabajo de acuerdo al don que Dios nos dio. Entonces, si ya entendimos que la levadura, el leudo, tenemos que quitarlo en nuestras vidas, ¿qué pasa con el mundo que está leudado? Es que no puedes, ese no es tu trabajo, ni el mío ni el de nadie. Ese es trabajo de Dios. Y en su tiempo dice que cada cosa recibirá la recompensa conforme a sus obras y que juzgará cada cosa conforme a lo que Él ha establecido. Entonces eso no es ni asunto tuyo, ni mío, ni de Tania, ni de nadie. Es asunto de Dios. Ahora, yo soy masa nueva, dice la palabra, que si he nacido de nuevo en Cristo, ahí en 2 Corintios me parece, que si he nacido de nuevo en Cristo, soy una nueva criatura, es decir, soy masa nueva, apegándonos al texto de hoy. Entonces, como masa, lo que hace el panadero cuando no quiere que la masa se leude, es decir, no le echa levadura para que no se contamine, la separa. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Hace las veces de panadero con nosotros. Nos pone ese cerco en el cual nos protege. El Espíritu Santo nos va guiando por dónde andar. Dice ahí el Salmo 23, que hasta se canta bien bonito. Dice que aunque ande en sombra de muerte, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Entonces el Espíritu Santo nos va guiando. Dice que a toda verdad y a toda justicia. Entonces, aunque el camino sea sinuoso o así, esto nos va guiando por dónde andar. Ahora, en el constante lavarnos está el ir no dejando que eso que hay en el mundo nos contamine. Es un constante depurar, ir quitando, un constante. Mi enemigo principal, nos los ha enseñado la pastora ya bastantes veces, soy yo mismo. Son mis yoísmos, mis no puedo, mis no me parece, mis no creo, yo pienso, mi manera de juzgar señalando. Es que tú haces esto y por eso yo hago aquello. Entonces, el no asumir responsabilidades. Cuando Dios nos hace conscientes de dónde estamos parados, entonces nos permite llegar al arrepentimiento. Y esa es una manera de lavarnos. Porque entonces dice que todo pecado confesado es perdonado. Entonces, mi yo, como es mi principal enemigo, esta carne, debe ser sujeta por el Espíritu que se ha conectado al del Padre. Y Satanás y el mundo van a seguir, porque hay un tiempo determinado para todo eso. La Escritura lo menciona. Entonces, mi lucha no es contra carne ni sangre, no son las personas. De entrada es espiritual y es contra mí, primeramente. Dice Pablo, miserable de mí. No, porque yo quiero hacer una cosa, pero mis miembros me llevan a otra. Entonces, de primera mano es contra eso. Y contra el mundo y Satanás tengo la palabra, tengo el Espíritu Santo. Tengo un cuerpo fortalecido en el que estamos todo el tiempo exhortándonos y soportándonos los unos a los otros. Y soportándonos no significa que solo te aguanto. Eso no es a lo que habla la palabra. La palabra dice que soportarnos es sinónimo, y si lo ven en diferentes versiones, es sostener, apoyarnos unos a otros. Entonces, en ese constante exhortándonos y soportándonos, apoyándonos, sosteniéndonos unos a otros como un cuerpo, entonces nos mantenemos sanos, nos mantenemos, o por lo menos tenemos menos riesgo de enfermarnos. Mientras mejor la asepsia,
menos riesgo hay de enfermedad. Lo que Dios nos está diciendo es eso, no te ocupes de mi trabajo. Y muchos en la Escritura cometieron el error de querer suplantar el lugar de Dios, de querer hacer las cosas que a Dios corresponden. Y la verdad es que lo que es de Dios, porque Él a nosotros lo único que nos manda hacer, y escrito está desde Génesis hasta el Apocalipsis, es santifíquense, sean santos como yo soy santo, cumplan mis mandamientos, guarden mis mandamientos, guarden mi palabra, obedezcan mi palabra. No está diciendo otra cosa, porque allí, en eso, en el conocimiento de Dios, en la obediencia con un corazón sincero, es donde está la vida. Es donde está la vida, en buscarlo a Él primeramente que cualquier cosa, que todo lo demás será añadido. Entonces, eso es muy importante porque eso que dices, tendemos a, al menos yo, sufría de eso, sufría de querer hacerlo. Es que voy a cambiar esto aquí, voy a cambiar esto acá, y necesito que tú cambies esto de allá, y todos vamos a cambiar esto de acá. Y la verdad es que ese trabajo no me corresponde. Ese es trabajo de Dios, y lo hace con cada quien. Aquí dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ya sabemos qué es la levadura. La levadura no solamente está en el mundo, sino también está en nosotros. Cada día nos podemos contaminar. Celebremos la fiesta con panes sin levadura. Celebremos esta iglesia, apoyémonos entre nosotros, celebremos la palabra de Dios con verdad, dirigiéndonos aquí a la palabra. Si un hermano tiene un problema, vente hermano, vamos a ver qué dice la palabra, porque entonces no nos va a gustar verlo llegar todo mal. A mí me pasó, yo era una persona que no le importaban las demás personas. Yo era un yo-yo gigante, y aquí están mis dos hermanos para testificarlo. Era un yo-yo gigante y no me importaban los demás, y nada más les decía hola por puro compromiso. Y se los digo porque de verdad así era. Y a veces se me acercaban incluso a las personas que de verdad me querían. Yo les decía, ay, pero no eres tan importante para mí, ¿eh? Y aún así esas personas siguieron ahí. Dios me demostró que no era así, que me alimentaba más el ayudar a otros que ser un yo-yo gigante, porque estaba podrida por dentro. Él agarró, me lavó, pasó por mi vida, y sin darme cuenta yo ya estaba más aquí que allá. Y fue realmente hermoso porque me dio muchas cosas, me ha dado muchas cosas. Pero ahora yo les invito a que celebremos la iglesia como hermanos, sin leudo. Lavémonos todos los días porque estamos aquí en la tierra, sí, pero nosotros ya no pertenecemos a ella, porque somos hijos de Dios. Amén. Vamos a, por favor. Solo quería comentar lo que dice Tania, lo dijeron también en la mañana los hermanos de la escuela, cuando mencionaron Isaías 60, verso 17. Y en aquel momento no lo entendí hasta ahorita que te escuché a vos, para la gloria de Dios. Dice, verso 17 dice, en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Y me llamó la atención la primera frase y la segunda dice, las otras son subsecuentes de. Dice, en vez de bronce traeré oro y por hierro plata. La otra vez también mencionaban en una clase, no recuerdo en dónde, pero era una clase, mencionaban que el bronce es una aleación. Y una aleación no es más que una mezcla. Es una mezcla de dos metales, pero al fin del día es una mezcla homogénea, que esto tiene características similares, se mezclan y da como resultado un metal nuevo, en este caso el bronce. Pero el oro no es un metal aleado, es decir, no es una aleación, es un metal que es puro porque lo encontramos en la naturaleza. Entonces,
dice el Señor, aquí cuando dice, en vez de bronce traeré oro, en otra versión dice, cambiaré tu bronce por oro, me lleva a pensar en el proceso de transformación que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Tenemos dentro de nosotros la simiente de Satanás y estamos mezclados entre en nuestro ser profundo, pero dice también que llegado el tiempo seremos totalmente transformados. Entonces, pero que ese proceso empieza aquí y ahora. Y me lleva a pensar en ver cómo el Señor está quitando toda esa mezcla que se ve compacta, pareja, para solo dejarlo puro en nosotros. En todo este caminar, en todo este andar por el camino, en esta vida, en este tiempo que nos haya dado, cómo nos lleva a ir a eso, a transformarnos para dejar de ser bronce, a ser oro. O para dejar de ser hierro, también es una aleación, para ser plata. Entonces pasa de metales básicos o aleados a metales puros y preciosos, considerados metales preciosos, de gran valía, ¿no? Entonces, Dios está haciendo eso con cada uno de nosotros. Dios nos está transformando y en ese proceso todos estamos. Y es muy bonito porque eso significa que el Señor ha tenido misericordia de todos nosotros. Que el Señor sigue trabajando aun cuando nosotros creemos que no. Lo que tú testificas, lo que tú testificas, lo que yo testifico, lo que cada uno de mis hermanos testifican en su propio proceso, da cuenta de eso. De que dejamos de ser bronce o estamos dejando de ser bronce para hacer oro. Porque el oro también significa santidad en la Escritura. También es considerado eso. Entonces es muy bello. Porque muchas veces nos centramos en el mensaje de el decirte lo que está mal. Y cada quien conoce la verdad de su proceso y sabe el estatus real en el que se encuentra con Dios. Podemos aparentar cualquier cosa, pero delante de Dios, cada quien sabe cómo está realmente. Sin embargo, dice que por sus frutos los conoces. Y mientras más nos acercamos a ser un metal puro, más frutos hay en nuestro propio testimonio, en nuestra propia transformación. Algunos no se ven y no se cuentan, se viven. Y tú mismo vas viendo lo que Dios está haciendo y te hincas y das gracias por eso. Hay otros que son más visibles y entonces otros los ven y también testifican de eso. Pero lo bonito de esto es que el ser nueva masa habla de transformación. Habla de ahora ser una comida deliciosa. El matzá o el pan sin levadura, bien hecho, es muy sabroso. En serio, y hasta si te sientas un rato y no te das cuenta, ya te acabaste una caja y trae un montón. Y te lo comes. Lo sé. Entonces, imagínense lo que significaría hacer eso para alguien que tiene esa edad. Que se siente contigo, esa persona, porque dice, Dios habla, usa a esa persona para hablarme. Y me da paz. Pero no es por la persona. Es porque esa persona ha dispuesto su corazón y Dios la usa para hablarme a mí. Un alimento rico que te puedes comer todo y sentir aún deseo de seguir degustando, porque es delicioso, ya sea que sea dulce o saladito. Pero eso es lo que hace Dios con nosotros y muchas veces no nos damos cuenta. En 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 9, nos da la herramienta principal para que todos podamos hacer lo que hemos estado platicando. Todo aquel que ama es nacido de Dios
y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él y en Él. Ahí está la clave. De nada sirve que yo me pare aquí si yo no los amo. De nada sirve que me digas buenos días, hermanos, que yo le diga, perdón, buenos días, hermana, si no la amo, si no estoy dispuesto a cuidar de ella también porque es mi hermana, a ver por ella también. Estoy viendo a mis hermanos tener problemas y no hago nada al respecto. De eso nos habla la palabra, de que nos centremos en nosotros y que la salvación sí es personal, pero dejemos a un lado a mi hermano que está sufriendo al lado mío. Si somos y presumimos que somos un mismo cuerpo, pues entonces vamos a amarnos. Pero no es un amor que sale de la noche a la mañana y es un no sé qué sé yo, sino un amor porque yo decido amarte. No un amor que surgió porque sentí cosquillitas y ya, sino porque hoy yo decido amarte. Es mi decisión amarte. Es decisión del Señor amarnos. Entonces, si yo decido amarte, entonces es amor genuino y ahora sí voy a poder entonces estar ahí para cuando me necesites, dando lo que tenga que dar. Entonces, hoy aprendimos muchísimas cosas y aprendimos que todo nos retorna a Él. Y sí aprendimos que el significado de la levadura, pero no es hasta que el Señor nos dice, no es hasta que el Señor lo utiliza en su cena. No es hasta que el Señor confirma lo que ya está escrito y confirmará lo que también está escrito. De eso se trata, de creer lo que está escrito, lo que ya se cumplió, y creer lo que se va a cumplir. De eso se trata la fe. Y la fe va a alimentar mi celo. Y mi celo me va a hacer acciones buenas, a cumplir su ley. Es una cadenita. Entonces, si amo al Señor, si tengo fe, se la pido, me da celo, y cumplo su ley, cumplo sus mandamientos, pues ahí está, una cosa tras otra. Y si veo que mi hermano está teniendo falta de fe, ¿cuánto más yo puedo ir por mi hermano y decirle, ven, vamos a orar juntos? No sé qué está pasando en tu vida, tal vez no quieras contarme y estás en tu derecho, pero quiero que sepas que hoy aquí estoy para ti. Si necesitas algo, aquí estoy yo para ti. Porque el Señor estuvo ahí para nosotros y está ahí para nosotros. Isa, en esta semana has visto muchas cosas que yo siempre te admiro y siempre digo que ojalá tuviera tu tenacidad para estudiar y tu talento. Me he acercado a ti en esta semana y me has ayudado a entender muchísimas cosas que no entendía. Pero también hoy quiero que sepas que también yo estoy ahí para ti. Y con el talento que el Señor me haya dado, no tal vez con el mismo talento que tú, pero ahí estoy para ti. Y que te amo en el Señor. Gloria a Dios. Yo no soy nadie, pero gloria a Dios por todo lo que hace en nosotros. Dani. Hace 2 semanas me tocó
hacer una entrevista a los líderes de las personas que están aquí en la iglesia. Y yo al principio dije, ay, pues ¿qué van a saber si algunos nada más están ahí porque sí? Yo decía eso. Y Dios agarró y me dio una bofetada y dijo, a ver, yo pongo aquí al que yo creo porque, porque los va a enseñar algo. Y me tocó una persona y dijo, yo amo a Dios, pero a veces me es difícil amar al prójimo, pero aún así lo hago. Y entonces dije, por eso está ahí. Muchas veces, como hermanos, nos es más fácil criticar porque vemos o porque decimos las cosas o porque vemos mal a alguien y decimos, seguramente se lo merece. Y esta semana me tomé la tarea de ver a mis hermanos diferente, de acercarme a ellos, de decir, Tania, hoy hazte a un lado, esta Tania que ven aquí no es la importante, pese a que haya vivido cosas en la semana. Dije, hoy mis hermanos quiero que sean lo más importante, quiero que sientan que los amo, pese a cualquier cosa. Dice el Señor que celebremos sin la levadura. Entonces, atrás todo lo que pasó. Cada día es un día nuevo que Dios nos da por gracia. Aprovechemos ese día. Ya ayer pequé y pedí disculpas, pero hoy quiero que mis hermanos se sientan diferentes. Quiero que se sientan amados como Dios nos amó a nosotros. Es lo único que tenemos que hacer, porque el amor es lo primordial y lo demás Dios nos los da por añadidura. Entonces vamos a seguir eso, a seguir lo que está aquí, el ejemplo. Y amémonos unos a los otros y ayudémonos. Ya dejémonos de quejarnos de cómo está el mundo, de que si estamos o no estamos, solo hagamos. A lo mejor lo que yo digo, porque soy cualquier persona, no vale mucho, pero a lo mejor mis acciones pueden hacer algo. Entonces hagamos más cosas. He escuchado tantas cosas y tantas verdades de personas que ni por aquí pensaba. Toñita, por ejemplo, siempre me dice, y la pongo de ejemplo porque siempre dice, es que yo no soy quien para decir con nadie. Pero esta semana ella nos dio palabras sin que se diera cuenta, y todos los que se supone que somos estudiados la estábamos escuchando. Y no se daba cuenta ella que lo que de verdad estaba en su corazón estaba redarguyendo a nosotros. Y teníamos problemas. Y es la persona que a lo mejor ustedes dirán, ay, es Toñita, siempre está ahí. Pero es la que luego trae más palabra. Amén. Es verdad. No nos hagamos menos. Hagámonos más, unidos. Y aprovechemos esa palabra que Dios le da a cada uno para aprender nosotros y hacernos pequeñitos. Porque eso somos pequeñitos. Pero con Dios, juntos, somos grandes. Que la gloria de Dios esté con cada uno de ustedes. Espero que lo que hayamos dicho hoy haya sembrado algo en su corazón, que el Señor haya trabajado hoy, así como trabajó con nosotros. De verdad se lo pido, que pueda utilizarlos a ustedes también. Heme aquí, envíame a mí, pero Él a ella aquí, envíala a ella también. Y si su voluntad es enviarla a ella, voy a hacer todo lo posible para que ella vaya. Juntos, como familia, como un solo cuerpo. Gracias y que Dios los bendiga. Amén.